Vamos a ir a otro tema. La oposición criticó el decálogo constitucional del presidente Sebastián Piñera, un documento donde el mandatario ha mencionado 10 puntos que a su juicio tienen que estar en una nueva Carta Magna. Queremos conversar de este tema y otros en el contexto, por supuesto, del plebiscito que viene el próximo 25 de octubre. Estamos en contacto con el presidente del Partido Socialista, el senador Álvaro Elizalde. ¿Cómo está, senador? Buenos días. Buenos días, Sebastián. ¿Cómo está usted? Bien, gracias por el contacto, senador. Ayer conocíamos esto a través del diario La Tercera, este decálogo, estos 10 puntos que plantea el presidente Piñera, entra en el debate de los contenidos de esta eventual nueva Constitución. ¿Qué le parece, primero, lo que plantea el documento y el momento en el que lo hace el presidente? A ver, en primer lugar, hemos insistido que este proceso constituyente debe ser distinto de la forma en la cual se ha redactado tradicionalmente la Constitución en nuestro país, particularmente la última vez que fue impuesta por la fuerza. Y por tanto debe ser un proceso en que la ciudadanía debe ser la protagonista. Es un momento para escuchar. ¿A quién? Al soberano, al pueblo. Ahora, independientemente de eso, si uno analiza la propuesta del presidente, es más bien un refrito de lo que hoy día establece la Constitución actual. Es evidente que al presidente Piñera le gusta la Constitución del 80, porque no hay propuestas innovadoras de manera que sean significativas. Al contrario, insiste en esta concepción de Estado subsidiario y, por ejemplo, un solo ejemplo, en materia de salud insiste en el derecho a la libre elección y no el derecho a la salud. Entonces creemos que no hay una gran contribución, es más de lo mismo finalmente, porque no se hace cargo de la necesidad de avanzar en derechos sociales, que es la demanda ciudadana. Y desde el punto de vista del acto político, el presidente lo que está haciendo es tratar de pasar al debate ya no entre el rechazo y el apruebo o si es que se va a generar un nuevo documento o no, sino más bien del contenido de ese nuevo documento, dando por sentado de que eso va a ocurrir así. De hecho, lo manifestó en una entrevista en el diario La Tercera hace algunas semanas, que independiente del resultado, el 26 de octubre habría una propuesta de la moneda en este sentido. Esa idea también, ¿qué le parece? Llevar el debate hacia ese punto, hacia esa cancha. Al respecto, dos comentarios. En primer lugar, es evidente que el presidente da por descontado el triunfo del apruebo. Por eso está generando esta propuesta. Ahora eso da cuenta de lo que son los estudios de opinión que indican que efectivamente la opción apruebo tiene un gran respaldo, pero no hay que confiarse, sobre todo porque en condiciones de pandemia muchas personas pueden estar desincentivadas para ir a votar en razón de las condiciones de salud. Y lo segundo es que, yo insisto, aquí lo que se requiere es pasar un proceso de escucha. Por tanto, aquí más que escuchar a los mandantes, hay que escuchar a los mandatarios. ¿Quiénes son los mandatarios? El pueblo de Chile. Y por tanto, creo que este proceso debe desarrollarse con mucha humildad para que sea distinto de la forma en la cual tradicionalmente se han elaborado las constituciones en Chile. En ese contexto, creo que es un momento para escuchar. Pero independiente de ese proceso, ¿no? Y de la legitimidad que tendría esa eventual nueva Carta Magna, dado el plebiscito, el respaldo ciudadano, el rol que tendríamos los ciudadanos, de todas maneras llega un momento en que hay que empezar a hablar de los contenidos, senador. ¿Cuándo es ese momento para empezar a tomar ese tipo de definiciones? Bueno, sin duda que el proceso constituyente consiste precisamente en debatir respecto del contenido de la nueva Constitución. ¿Qué es lo que plantea el presidente? Más de lo mismo. No hay ninguna innovación relevante respecto del marco constitucional actual. Por eso hemos dicho que su decálogo es un refrito de lo que actualmente ya establece la Constitución. Y por eso también hemos señalado que no se hace cargo de las demandas ciudadanas, de avanzar hacia un marco constitucional distinto, que establezca herramientas político-institucionales para resolver los problemas de los chilenos, particularmente los problemas respecto a los cuales se movilizaron en las calles a contar de octubre pasado. Creemos que aquí se requiere transitar desde el concepto de Estado subsidiario, que es propio del modelo neoliberal, hacia un Estado social de derecho, que es lo que establece la gran mayoría de las constituciones europeas. Así que en ese sentido creemos que el presidente se limita en alguna medida a defender lo que establece la Constitución actual y su propuesta no es muy innovadora respecto de esta Constitución, que evidentemente es una mala Constitución, tanto así que la gran mayoría de los chilenos quiere cambiarla. Senador, pero cuando, por ejemplo, el decálogo menciona, en el primer punto, de hecho, que deberíamos avanzar a un Estado más solidario, por ejemplo, ¿eso no le parece un guiño hacia un texto diferente y hacia un rol del Estado también distinto? Sí, pero después cuando precisa los derechos, por ejemplo, en materia de salud, señala el derecho a la libre elección, pero no el derecho a la salud. Es decir, sigue pensando el presidente en la lógica de mercado. Para él, que debe
consagrar la Constitución lo que consagra la Constitución actual, que la gente pueda elegir entre sistema privado o público de salud, particularmente para potenciar el privado, eso es lo que le interesa al presidente. Sí. Pero en ninguna parte se establece el derecho a la salud, que es fundamental, porque en caso contrario, el acceso a la salud va a estar determinado por la capacidad de pago. Esto es muy simple, los pobres no van a tener derecho a salud de calidad, solo los que pueden pagar van a tener derecho a esa salud. Y eso a nosotros nos parece algo aberrante desde el punto de vista de la lógica sobre la cual se debe construir un sistema de salud que dé respuesta a las necesidades de las personas. Así que por eso insistimos que el presidente plantea, en definitiva, un marco de regulación constitucional que es muy similar del actual, y es evidente que el marco actual no da cuenta de las necesidades de Chile del siglo XXI y, lo más importante, de las capacidades que tiene nuestro país para proteger a las personas. Senador, pero ¿no es legítimo también que el presidente o su sector, digamos, Chile Vamos, defiendan los principios fundamentales de la Constitución que hay hoy día y que eso lo lleven al proceso constituyente? Porque finalmente el proceso constituyente tiene dos finalidades. Una es tener un documento, una carta magna distinta o diferente, con un contenido nuevo, pero también hay un asunto de legitimidad dado por todo el proceso, por pasar por un plebiscito, por una instancia que va a tener participación ciudadana para elegir a quienes van a redactar esa Constitución, un plebiscito de salida después, etcétera. Entonces hay un asunto de la forma, de darle legitimidad ciudadana, y del contenido, pero ese contenido no está garantizado tampoco que sea muy distinto al que tenemos hoy día. Sectores que pueden estar por el apruebo en Chile Vamos van a ir a defender varios de los principios que hoy día tiene la Constitución chilena. Yo jamás he cuestionado la legitimidad que tiene cualquier ciudadano a hacer una propuesta. Pero cuestión distinta es si usted me pregunta cuál es mi opinión respecto a esa propuesta. Lo que yo he señalado es que la propuesta del presidente más bien lo que pretende es mantener en una nueva constitución lo que establece la constitución actual. Y creo que eso da cuenta que el presidente no entiende el proceso político y social que se ha desarrollado en Chile a contar de octubre pasado, que aquí se requieren cambios, se requiere un marco constitucional distinto. Tenemos que hacernos cargo de las demandas ciudadanas y buscar mecanismos políticos institucionales para canalizar esas demandas y para darle respuesta. Por el contrario, si se insiste en una nueva constitución, en repetir lo que dice la constitución actual, entonces finalmente no se van a resolver esos problemas. Y esa es parte de la crítica que hemos señalado respecto de las propuestas que plantea el presidente. Sí. Y por eso yo dije que la propuesta del presidente es un refrito de lo que establece la actual constitución, sin cambios profundos. En definitiva, más de lo mismo. Senador, y en ese sentido, el rol que adopta el presidente cuando entra al debate, digamos, de los contenidos, ¿usted le parece que es una intromisión? ¿Debería quedarse al margen de este debate el presidente o el gobierno? Que todo el mundo puede opinar. Cuestión distinta es que yo creo que el rol que corresponde hoy a los mandatarios, a los mandatarios es escuchar. Y son los mandantes. Esto es el pueblo, la ciudadanía, la que tiene que hacer propuestas. Yo creo que el proceso constituyente es por sobre todo un proceso de escucha, de diálogo y escucha. Bueno, es evidente que al presidente le cuesta escuchar, lo dicen sus propios asesores y cercanos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, porque el sentido de este proceso constituyente es que se realice con amplia participación ciudadana, escuchando a la gente. Y en ese sentido creo que hay que poner hincapié, como digo, en un proceso de escucha. Senador, me gustaría pasar a otro tema. Entiendo que el Senado tiene un rol importante en las acusaciones constitucionales y que eso limita las opiniones que puedan dar sobre procesos que vengan hacia adelante. Pero respecto a ese ambiente de diálogo y escucha que usted mencionaba, me gustaría preguntarle cuán conveniente es que se lleven adelante acusaciones constitucionales en el momento actual. Se lo pregunto porque ya se presentó una contra el exministro Jaime Mañalich, hay otra que está analizada también o en análisis contra el ministro del Interior, Víctor Pérez. En un momento, como decíamos, bien específico, estamos a pocas semanas, 6 semanas del plebiscito. ¿En ese contexto le parece propicio, adecuado que surjan este tipo de instrumentos ahora? Bueno, usted lo ha dicho claramente, yo no me puedo pronunciar respecto del fondo de una acusación constitucional cuando le correspondería al Senado pronunciarse como jurado en caso que ésta prosperara en la Cámara. De hecho, hay una acusación constitucional que prosperó la semana pasada respecto de una magistrada, de una integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Sí. Así que, por tanto, lo que corresponde es que nosotros analicemos en su mérito estas acusaciones. Ahora, mire, esta es una facultad que tienen los diputados, y son los diputados los que tienen que evaluar. Primero, si presentan acusaciones constitucionales y, en segundo lugar,
si es que la aprueben para que estas finalmente sean resueltas por el Senado. Me parece una prerrogativa constitucional y por tanto los diputados son los llamados a evaluar. ¿Significa eso que a priori se tenga que aprobar necesariamente? Bueno, eso es algo que se analiza caso a caso y en su mérito. Yo obviamente tengo una visión muy crítica de lo que fue la gestión del ministro Mañalich. Creo que efectivamente no se adoptaron decisiones adecuadas, hubo una política comunicacional equívoca, se generó confusión y los datos están a la vista. Chile tiene las peores tasas de muertos por millón de habitantes del mundo. Claro, en Chile se mide más que en otros países del mundo, pero aún así son cifras realmente dramáticas. Y eso da cuenta que el trabajo en esa materia no se hizo adecuadamente. Pero respecto a la posición constitucional en particular y su mérito, es algo que obviamente vamos a tener que estudiar si es que esta es aprobada por la Cámara de Diputados y actuaremos como siempre conforme le corresponde al rol de jurado del Senado. Bien, senador Elizalde, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Gracias a usted. Buen día.